Hechos capítulo 2, versículo 17 al 18. Me gustaría que todos abramos nuestras Biblias. Y dice así la palabra de Dios en esta mañana. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, mis queridos hermanos, hemos recibido eso y poco antes de viajar a Brasil a un encuentro mundial de Descent, que significa el envío, que también en Brasil, por supuesto, están viviendo un avivamiento extraordinario como nunca antes en la historia de ese país, donde 170,000 personas llenaron en un solo día tres estadios. Fue algo realmente sobrenatural lo que están viviendo en Brasil, mi querido. Y nosotros quisimos ser parte y con tiempo nos organizamos para poder estar presente. Y toda mi familia prácticamente estuvo allá presente, y hermanos de acá de la iglesia. Eran 40 que se sumaron y estuvimos en ese tiempo, en ese extraordinario encuentro donde lo sobrenatural pudimos ver que sucedía. Mis queridos hermanos, Dios me mostró pocos días antes de viajar que habían 5 olas que Dios había providenciado desde la historia del nacimiento del cristianismo, que se venían dando, y que hoy, en este tiempo, el mundo iba a empezar a vivir una quinta ola. Esa quinta ola, hermano, es la que ya estamos en los albores subiéndonos, y que empezó a manifestarse a nivel mundial e internacional el 8 de febrero, cuando fue el inicio de este encuentro mundial de Descent, que significa el envío, donde muchos países presentes estuvieron: Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia. Hermano, fue algo realmente sobrenatural. Entonces yo quiero compartir con la iglesia todo lo que Dios viene haciendo en mi vida, en mi casa, en mi familia, porque creo que usted puede tener esa gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, quiero decirle que dime cuál es tu expectativa y te diré cuál grandes cosas Dios puede hacer en tu vida. Dime cuál es tu sueño y te diré cuán grande es tu Dios. Dios no va a hacer nada en tu vida que tú no lo anheles, que tú no lo quieras. Dios no puede hacer nada y no providencia nada si no tienes una visión, porque con la visión viene, ¿qué cosa? La provisión. Si hay una visión, dice: mi hijo está interesado en ganar a su casa, su familia, su entorno, su negocio, su trabajo. Mi hijo quiere más de mí. Yo voy a abrir el buen tesoro y voy a providenciar lo que él quiere. Dios se mueve así. Y por eso la palabra del Señor claramente nos dice que sin fe, gracias hermano, es imposible agradar a Dios. Y no pretenda alguien que duda que recibirá algo de Dios, dice. Escuche, hermano, si usted anda con dudas, dice, la duda es como la ola que va y golpea y se vuelve, va, golpea y se vuelve. Los de doble ánimo, dice la Biblia. No podemos en estos tiempos de tanta necesidad que estamos viviendo, hermano, andar con doble ánimo. O somos o no somos. O estamos en la unción, en la presencia de Dios, viviendo un cristianismo como Dios espera, o es mejor quedarnos en el mundo, hermano, porque si no estamos, dice, a los tibios, ¿qué dice la palabra? Los vomitaré, dice. Hermano, es serio lo que estoy hablando. Y estamos viviendo y está viniendo una ola enorme que si tú no te subes vas a quedar atrás. Es como el tren de la vida: si no te subes al último vagón, por lo menos, hermano, vas a perder
las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Entonces, amados hermanos, si analizamos la historia, vamos a ver de que del inicio del cristianismo varias olas de avivamiento vinieron. La primera ola, ¿sabe cuál fue? La primera ola de avivamiento fue allá en el aposento alto. Fue allá cuando estaban los discípulos temerosos, estaban todos, se sentían solos, huérfanos, abandonados. Jesús había partido a la presencia de Dios, hermano, y ellos se sentían sin fuerza. Pero ¿sabe qué? Fue allá donde, cuando dicen Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente, diga conmigo, de repente, vino del cielo un estruendo como del viento recio que soplaba, y dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, aquí tenemos una enseñanza muy hermosa que después vamos a ver en la aplicación de este mensaje, que ellos dieron un primer paso, ellos quisieron, ellos anhelaron y ellos estuvieron presentes en el aposento alto. Hermano, aquí los 120 que se reunieron fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo y salieron a ganar el mundo contemporáneo de aquella época, sin televisión, sin radio, sin el internet, sin el WhatsApp, sin el Face, sin ninguna de las redes sociales que tanto la usamos. Hermano, ellos ganaron a todo el tiempo porque el Espíritu Santo, con sus capacidades divinas, estuvo ahí presente. ¿Cuántos dicen amén? Pero vino una segunda ola de avivamiento, que fue allá en el año 305, cuando se hizo el concilio de Nicea, y cuando después de que los cristianos estuvieron perseguidos, fueron crucificados, fueron metidos a la arena del circo romano y muertos despedazados por los leones, que el cristianismo continuó creciendo y no había nada que pueda aplacar esta ola. Y al final, hermano, la palabra y la historia nos dice que el año 313 se proclamó el edicto de Milán, donde se legitimaba la cristiandad. Y unos años después, en el concilio de Nicea, el emperador Constantino legalizó el cristianismo y ahí nace la iglesia de Roma. Entonces, mi hermano, fue algo tremendo. Estos hombres valientes metidos en las catacumbas estaban llenos de estas capacidades divinas, que eran lo único que ellos tenían. No tenían, como les digo, ni siquiera un panfleto para poder difundir la palabra de Dios. No había todavía una palabra escrita. Fue algo sobrenatural. Y Dios se ha encargado de suplir en todas esas circunstancias. Amados hermanos, después vino la tercera ola. La tercera ola fue el 31 de octubre de 1517. Donde un sacerdote católico llamado Martín Lutero agarró y clavó 95 tesis en la puerta del castillo, de la iglesia del castillo de Wittenberg. 95 tesis que observaba de las cosas negativas, mal interpretadas de la palabra de Dios. Con mucha valentía, con mucha osadía, él fue y las clavó. Y entre unas era el tema de las indulgencias, que usted conoce muy bien, que si usted moría en pecado, usted podía comprar, porque salió la bula papal de que usted podría comprar las indulgencias y pagar cierto dinero para poder salir del purgatorio y usted poder ir al cielo. Martín Lutero, entre sus 95 tesis, puso eso.
porque había una voz popular que decía, y ellos crearon: mientras las monedas caen en la cajuela, inmediatamente el alma al cielo vuela, decía. Qué engaño, ¿no? Qué tremendo. Hermano, la reforma, el 31 de octubre, nunca tenemos que olvidarnos que aunque nosotros venimos del remanente, porque hubo un remanente, aun cuando se legalizó la iglesia de Roma en el concilio de Nicea, hubo un remanente que no salió de la clandestinidad, porque desconfiaba de lo que Constantino estaba haciendo. De ese remanente es que venimos nosotros, sumados a lo que fue la reforma en 1517. Entonces, mis queridos hermanos, la valentía de este sacerdote, que obviamente se convirtió en protestante, en cristiano, evangélico, él lanzó todo esto y vino esa ola, que más que una ola fue un tsunami que invadió toda Europa. Muchos cristianos, solo por rezar el Padre Nuestro, fueron llevados a la hoguera, solo por rezar el Padre Nuestro. Se puede imaginar la persecución que había en el Santo Oficio, especialmente en España. Era terrible, hermano. Pero ahí esa ola fue tan fuerte que sobrepasó todas las expectativas. Y hubo algo que aprendo de esta lección de Martín Lutero. Años antes, fíjese cómo Dios, cuando nuestros corazones se disponen a hacer lo que Dios quiere, Él providencia las cosas. ¿Sabe qué providenció? Providenció unos años antes de que Gutenberg inventara la prensa, y la Biblia fue el primer libro a ser imprimido en toda la historia de los tiempos. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Dios siempre se nos adelanta. Cuando hay en tu corazón una expectativa, escuche bien esta mañana lo que voy a decir. Cuando hay algo en tu corazón que anhelas, que tienes hambre, que tienes sed, Dios ya lo viene providenciando por abajo. Ya se viene preparando para respaldarte. No crea que recibirá algo de Dios si usted no tiene fe. Sin fe nadie puede agradar a Dios, dice la palabra. Hermano, esta fue una ola tremenda. Después vino la cuarta ola. Esa cuarta ola se dio en Gales en 1904. ¿Qué pasó allá en Gales? Había un herrero, un simple hombre que era huérfano, que se puso a orar para que venga un avivamiento en Gales. ¿Y sabe qué? 13 horas se quedó orando en una oportunidad, y Dios le dio una visión, que Gales era levantada hacia el cielo. Y él empezó a proclamar eso. Y él no era un predicador, de hecho, muy importante, pero su desempeño era de alguien que interpretaba, diga conmigo, interpretaba lo que el Espíritu Santo quería. Nosotros tenemos que estar sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere para nosotros, para tu familia, para tu iglesia? El avivamiento de Gales básicamente fue de oración, alabanza, gozo. Evan Roberts, así se llamaba este joven herrero, humilde, llevaba consigo ese sentido de la presencia de Dios. Diga conmigo, sentido de la presencia de Dios. Es como que alguien tiene un celo especial de caminar en la presencia de Dios. Caminar cuando salimos en la mañana, caminar cuando estamos en el trabajo, tener ese sentido de la presencia. ¿Está conmigo el Espíritu Santo? ¿Está conmigo Dios en este momento? ¿Será que Dios está conmigo cuando estoy haciendo un trabajo para mi jefe? Cuando estoy haciendo este programa, cuando estoy haciendo este análisis financiero, ¿será que está la presencia de Dios? Él tenía ese sentido de presencia. Y ese avivamiento, ¿sabe qué fue? Fue redescubrir viejas verdades. Viejas verdades que venían del tiempo de la iglesia primitiva,
del primer avivamiento. Entonces, enganchado a este avivamiento vino uno más poderoso todavía, que fue el avivamiento de Azusa, en la calle Azusa en 1906, allá en Los Ángeles. Este avivamiento fue algo extraordinario. ¿Por qué? Porque fue llevado por un hombre sencillo, un afroamericano, William Seymour se llamaba, que lo que hacía era doblar rodillas. No le permitían, era tanta el racismo que había, que no le permitían entrar para hacer un curso, inclusive, ¿sabe qué? Un curso de teología. Así que él se sentaba en la puerta, en un cajoncito. Él era ciego de un ojo, y él escuchaba y él aprendía lo que todos los otros discípulos estaban aprendiendo. Y este hombre sencillo y humilde empezó a orar. Y un día, a la hora del almuerzo, después de varios ayunos, empezó a orar y no paraba. Dice que oraba 5 horas por día. Y así, de pronto, dice que a kilómetros vieron que una nube bajaba sobre Azusa, en una calle pequeña en Los Ángeles. Y era tanta esa presencia como una nube, que la gente empezó a interesarse. ¿Qué es lo que está pasando allá? E iban allá y era tremendo, porque ahí estaban, ¿sabe qué? Estaba la gente orando en lenguas, estaba saltando, estaba gritando, algo que no era tradicional. Y decían: estos están locos, estos están borrachos. Tal y cual se decía de los 120 que fueron bautizados con las lenguas ahí en el aposento alto. Entonces, amados hermanos, no hay nada nuevo. Dios puede derramar en cualquier momento su avivamiento, un nuevo avivamiento. De hecho, creo que ahora en esta quinta ola Dios lo quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estamos en la quinta ola de avivamiento. Entonces, amados hermanos, nuestros jóvenes, y hay muchos jóvenes que están viviendo a 1000 por hora. Nosotros estábamos mucho más lentos en aquella época, pero sabe que nuestros jóvenes hoy, con la tecnología, con el internet, viven a 1000 por hora, y ellos están saliendo a evangelizar. Ellos quieren no solamente hacer un discipulado, ellos quieren que las personas se conviertan, sean sanadas, sean bendecidas inmediatamente, así con osadía, aquí y ahora. No quieren para mañana. Por eso Dios está derramando una unción muy especial para poca visión si nosotros estamos dormidos. Despierta tú que duermes, dice la palabra. Levántate para que alumbre Cristo. Hermanos, es un tiempo, no podemos estar durmiendo. No podemos estar durmiendo, porque nos come el tigre. Vienen días tremendos. ¿Cómo subirse a esta quinta ola? ¿Cómo subirnos a esta quinta ola para evangelizar y discipular? Con esto termino. Primero, el primer paso, ya un poco lo dije, empieza con el querer, el anhelar, el querer algo. Ahí en el aposento alto, ellos decidieron buscar ese tiempo para ser bautizados por el Espíritu Santo, y recibieron. Usted tiene que querer primero. Todo empieza, el avivamiento que anhelamos para nuestros tiempos empieza en mi corazón, en tu corazón. Diga, en mi corazón. Empieza en nuestros corazones, hermano. Pero si tú no la anhelas, si tú no lo buscas, si no entiendes que tú debes dar ese paso, hermano, ¿cómo crees que vas a recibir? Nada ocurrirá si no lo queremos. Entonces, segundo, la unidad. Mientras no nos juntemos, y hay una corriente poderosa ahora que está yendo y está arrasando todas aquellas murallas que existían en la iglesia cristiana de denominacionalismo. No, yo soy de esta denominación, yo soy de esta otra. Eso está empezando a desaparecer, hermano.
Y ese es un símbolo de que viene este avivamiento. La sombra de duda entre hermanos, entre pastores está desapareciendo. Fui sorprendido en el Concilio Nacional Cristiano hace 2 días atrás, entre todos los pastores, empezando por las 2 cabezas de ANDEP, Asociación Nacional de Evangélicos de la Paz, y nuestro presidente de acá, ACE, de la Asociación Cristiana Evangélica, se lavaron los pies y se pidieron perdón los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Y entre todos los pastores hemos hecho eso, que estábamos ahí presentes, estaba Pastor Rolly también. Hermano, todo empieza con quebrantamiento. Quebrántanos, decía. Quebrántanos, Espíritu Santo, decía Robert Evans, antes de que venga el avivamiento de Gales. Quebrántanos, sácanos esta dureza de corazón, sácanos esta indiferencia de los que están muriendo, de los que se están perdiendo. Quebrántanos. Tal vez nosotros necesitamos decirle a Dios: quebrántanos, humíllanos, Señor. Queremos, Señor, que tú puedas usarnos en este tiempo. Amados hermanos, nada ocurre si no estamos juntos y unánimes. La palabra de Dios nos dice que allá en el aposento alto, dice que estaban juntos y estaban unánimes. Y de repente vino un viento recio. De repente van a venir muchas bendiciones en tu vida, pero tenemos que estar preparados. Tercero, debemos primero nosotros buscar estar con este kit, así lo llamo yo, de capacidades divinas, llenos, que son la oración, la interpretación de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Y aquí hay 3 ABC. Primero, debemos buscar el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Porque a veces buscamos los dones. Todo el mundo quiere los dones. Pero necesitamos buscar primero los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Paz, paciencia, amor, benignidad, templanza, fe, longanimidad. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esos frutos para poder ser testimonios. Tenemos que pedirle eso. Segundo, buscar la llenura de su Espíritu Santo. Cuando hay una tormenta, las aves pequeñas buscan refugio, mientras las águilas suben hacia arriba de las nubes, porque ellas saben que allá es menos peligroso. Entonces tenemos que subir a las ondas de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que dejarnos guiar nuestras alas por esas corrientes, por ese viento poderoso del Espíritu Santo, y que nos va a llevar a lugares donde solo las águilas pueden llegar. En los dones del Espíritu Santo tenemos que buscar los dones, y aquí es lo clave. Voy terminando, esto es lo clave. ¿Qué son los dones? A diferencia de los frutos, son las habilidades especiales que Dios nos regala a sus hijos para edificar su iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 10, usted lo puede leer con calma, pero ahí nos habla que el Señor derrama a su iglesia dones de sabiduría, de ciencia, de sanidades, de hacer milagros, dones de profecía, dones de discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Y en esta quinta ola, estos dones van a ser usados poderosamente para alcanzar los propósitos de Dios. Los jóvenes están saliendo a las calles de las universidades y oran antes: Señor, a ver, ¿a quién debo hablar? Dame, Señor, dame discernimiento, dame tu guianza, Señor. ¿A quién debo hablarle? ¿Qué? Y el Espíritu Santo empieza a manifestarse. Tiene que hablarle a una persona que está con una camisa verde como la de mi hermano aquí. Él está necesitado de algo. Entonces, ¿sabe qué? Dios así empieza a trabajar. Si tenemos la expectativa, diga expectativa. Si tenemos la fe, Dios empieza a mostrarnos las cosas. Señor, muéstrame. Estoy yendo a esta casa. ¿Qué necesitan en esa casa?
¿Qué necesitan en esa casa? Pero Dios quiere ahora que tú uses siempre la palabra. Ahí la palabra los decía claramente, que salían de dos en dos. Decía, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios, sanar a los enfermos. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, dice. Y saliendo predicaban para que los hombres se arrepintiesen. Marcos 6, 12, 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite, y muchos enfermos eran sanados y muchos eran alcanzados. ¿Qué tal, hermano? ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso eso es nuevo? ¿Acaso eso lo estamos descubriendo la pólvora nosotros? Nada, hermano. Dios lo que quiere es que vivamos un evangelio puro, el evangelio puro, real, como lo vivían nuestros primeros patriarcas, los primeros discípulos de Jesús. Entonces, amado hermano, yo quiero en este momento que nos pongamos de pie, y quiero que, si tú quieres recibir esa osadía, ese deseo, esa hambre, porque ¿sabe qué dice la palabra? La palabra dice que en los postreros tiempos, vuelven los postreros tiempos, la gente, dice, tendrá hambre, pero no hambre de pan, sino hambre de conocer su palabra. Heme aquí, Señor. Dígale en este momento, heme aquí, Señor. Yo quiero, Señor, ser un agente de bendición, de evangelización de mi familia, de mi casa, de mis amigos, de todos quienes están cerca de mí, Señor. Yo necesito, Señor. Yo quiero, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Gracias te doy en este día. Levante sus manos al cielo. Recibo de ti, Señor, una capacitación especial de los dones del Espíritu Santo. Dame los dones, Señor. Recibo, Señor, en esta mañana los frutos del Espíritu Santo, que son paz, paciencia, benignidad, templanza, amor, fe. Recibo, Señor, las capacidades divinas, así como el discernimiento, palabra de sabiduría, de sanidad. Y quiero ser usado por ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús me humillo delante de ti. Reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Así como la vid está unida a los pámpanos, yo quiero estar unido a ti, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Señor, sea bendecido por tu presencia en el lugar donde yo vaya, en el lugar donde camines, Señor, en las calles, en los micros, en los taxis, en los aviones, en los cines. Señor, pedimos también que nos cubras la maldición del coronavirus, Señor. Guarda Bolivia, Señor. Guarda, Señor, aquellos que están enfermos también, Señor, de dengue, Padre, en este tiempo, de influenza, de H1N1, Padre. Queremos, Señor, tu presencia y tu bendición para Bolivia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Levante su mano, dígale: recibo, Señor, la unción para la misión. Otra vez, recibo la unción para la misión que tú me das ahora, Señor. No quiero desperdiciarla. Recibo, Dios, la unción para la misión de ganar mi casa, mi familia, mis parientes, mis amigos, mi iglesia, Bolivia, Santa Cruz, en el nombre
es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.